Buenas tardes. Estamos en el cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Le damos gracias a todos esos despiertos en la palabra de Dios que buscan día a día en esos tesoros escondidos. Pastor, ¿podemos orar con estas bellas personas? Claro que sí, ¿verdad, Padre? Sí, Bendito Señor. eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te Gloria a tu bendigo. nombre, Te sí, doy Señor. gracias por esta tremenda oportunidad de tu programa, El Cafetín, el Sí, programa Señor. apologético. Padre, unge nuestros labios para que no sean palabras nuestras, para Sí, poder Señor. glorificar tu nombre en todo lo que hagamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice, Amén y amén. Estamos en nuestro cafetín número 100. Le damos gracias a adiós. y a ustedes que gentilmente abren las puertas de sus hogares para que esta palabra llegue y ustedes puedan expandir esto a otras personas, amigos y familiares. Vamos a lo que vinimos, ¿verdad? Es importante el tema de hoy, pastor, el tema de hoy. Muy bueno este tema. Estamos como comenzando otra vez, pero con más experiencia, ¿verdad, pastor? Claro que sí. Las mujeres en el ministerio de Cristo. Pastor, ¿por qué este tema? Bueno, este tema es muy importante el día de hoy, ya que existe hoy en día una teología muy mala, ¿verdad? Que no le dan el orden divino a las cosas de Dios y está muy alterado y cambiado, ¿verdad? Entonces tenemos que analizar esto para que nosotros comprendamos cuál es la voluntad de Dios, su divino orden y sobre todo, ¿verdad? Para que nosotros le agrademos a Dios y hagamos las cosas correctamente como Él quiere. Muchas de estas veces, este orden se rompe, este orden divino, las mujeres no saben qué parte les toca en el ministerio porque no conocen a los misterios de la iglesia, desgraciadamente. Exactamente, pero aquí, pastor, es válido señalar lo siguiente. Aquí no estamos criticando a la mujer, como ser inferior. Nada de eso. El Señor, ¿verdad? Creó al hombre, ¿verdad? Para que hiciera unos trabajos especiales y a la mujer también, ¿verdad, pastor? Claro que sí, el hombre no le puede dar pecho a un bebé. Exactamente. El hombre tiene su rol, la mujer tiene su rol, pero el enemigo ha tergiversado todas estas cosas que realmente la iglesia se ha contaminado. ¿Correcto, pastor? Correcto, correcto. Vemos que por un error ortográfico o una mala traducción ha habido muchos malas interpretaciones de la Biblia y lo vamos a ver hasta el último. Exactamente, y quédese con nosotros porque no se trata de discriminar a la mujer ni tampoco exaltarla, sino que vamos a ver el orden divino de Dios, cómo hizo las cosas y que cada quien tiene su rol y eso hay que respetarlo porque si no lo hacemos, ¿qué pasa, pastor? Si no lo hacemos. Bueno, pues estamos desagradando a Dios y realmente no conocemos los misterios de la iglesia y si no sabemos los misterios de la iglesia, mucho menos vamos a llevar el orden que Dios quiere como nosotros como iglesia, ya que hemos sido comprados a gran precio, a precio de sangre, a precio de su propia vida de Dios. Y por eso es que es muy importante que sepamos el orden de Dios y sepamos que el Señor creó las cosas perfectamente. O sea, a Dios no hay que corregirlo porque todo lo que Él hizo es bueno, le dice la palabra. Ahora, pastor, ya con esta introducción que hicimos, ya más o menos las personas ya deben de tener una idea de lo que vamos a hablar. Pero, ¿cuál es el misterio que muchos desconocen? Bueno, el misterio que muchos no conocen, ¿por qué no conocen? Porque no llevan el orden divino de Dios, es el misterio número 3 para la iglesia, ¿verdad? El misterio número 1 es que Jesús es Dios, el número 2 es que Cristo está dentro de nosotros, cuando nosotros creemos a la verdad, somos sellados por el Espíritu Santo, y el misterio número 3 es el que desconocen, que se le llama Cristo y la iglesia, Cristo y la iglesia, o sea, estamos unidos, entonces hay un divino orden, ¿verdad? Dios es un Dios de orden, no de desorden, y también Dios es un Dios
que no tiene confusión, no es un Dios de confusión como muchos piensan. Entonces mucha gente se adjudica ministerios o trabajos de hombres cuando no deben de desempeñar las mujeres. Es muy importante que nosotros eh, nos ponemos muy alerta en eso, porque si en una pequeña cosa como el orden de Dios fallan, imagínense en la doctrina. Exactamente. Ahora, pastor, ¿qué nos dice ese misterio? Ese misterio nos dice que Dios es la cabeza de la iglesia. Dios es la cabeza de la iglesia y el varón es cabeza de la mujer y la mujer está arriba de los hijos y el varón y la hembra y los hijos están arriba de los esclavos. Ese es el divino orden de Dios. No podemos cambiar el divino orden de Dios. Entonces, todos desempeñan un trabajo. El hombre y la mujer debe estar sometida al varón y los hijos deben estar sometidos a la mamá y al papá, y el esclavo debe estar sometido a los hijos, a la mamá, al papá, y Exacto. todos a Dios, porque Él es la cabeza, él es la cabeza de la iglesia. Exactamente. Y bueno, para los que dicen esclavo, bueno, si son gente de dinero, pueden tener servicios, mujer de servicio, hombres de servicio, que cuidan a los niños. De eso se trata, pues, o sea. Bueno, en la época de Jesús, Sí. la tercera parte del mundo era esclavo. Entonces, Exacto. había muchos esclavos y vamos a regresar a esa situación en la tribulación. Exactamente. Y ojo pelado, bueno, agarren esa perla ahí que les acaba de dar el pastor Carlos, porque es así, todo va a impulsar a que vamos bueno, digamos, la humanidad va a volver a ser esclavo, ¿verdad, pastor? Bueno, La más humanidad. de la tercera parte. Sí. Entonces, pastor, ¿nos podría explicar entonces ese orden de Dios? Bueno, el orden nosotros no lo podemos romper. El varón no puede desempeñar el papel de la mujer. La mujer no puede desempeñar el papel del varón, y mucho menos en la iglesia, mucho menos en un ministerio. También los hijos no pueden usurpar el lugar de la mamá o del papá, y el esclavo mucho menos. Entonces es un divino orden que no lo debemos de romper, porque si él es la cabeza, él tiene que estar todo alineado como él dice, ¿verdad? Porque muchas veces no entendemos ese concepto, nos queremos brincar ese orden y es imposible brincar ese orden. Mucha gente tiende a decir, pues los hombres no se levantan y las mujeres nos levantamos. Bueno, si tú te levantas y los hombres no se levantaron, pues quizás ni la iglesia sea de Dios, porque Dios cuando pone una iglesia, cuando abre una iglesia, cuando llama a alguien para abrir una iglesia, pone también su divino orden. Exactamente, y bueno, esto también va con esas iglesias que ponen a mujeres como emprendedoras, como que ustedes tienen que agarrar las cosas como tienen que ser, cuando es el hombre el que tiene que agarrar la Claro, papel. ninguna mujer puede ni predicar ni enseñar, dice la palabra de Dios. Exactamente. Puede evangelizar, sí puede. Claro, puede evangelizar o puede enseñarle a las otras mujeres, como dice la Biblia. O a los hijos, o a las niñas, o a las jóvenes. Eso sí lo pueden hacer, pero no tomar un grado de autoridad sobre los hombres. No, mucho menos ponerse un título como pastora o profeta o ninguna clase de título. Esa es una aberración para Dios. Exactamente. Pastor, ¿en qué otra parte de la Biblia nos habla de este misterio? Bueno, este misterio nos habla en Efesios 5, va primeramente en Efesios 5, pero del 21 en adelante, ¿verdad? Pero nada más vamos a leer varios versículos. Dice, las casadas sean sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido, 23, es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y él es el salvador del cuerpo, o sea, el salvador de la iglesia. Como pues la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo sean a sus propios maridos en todo, en todo. Dice, ¿verdad? Y dice, maridos, amad a vuestras esposas, así también como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Los esposos deben amar a sus esposas hasta la muerte, como Cristo lo hizo por su iglesia, de igual manera. Pero como dice aquí, hay un divino orden, ¿verdad? La mujer tiene que estar sujeta al marido. Una mujer que no está sujeta a su marido no es una mujer de Dios. Y un hombre que no ama a su mujer hasta la muerte no es un hombre de Dios, no es un varón de Dios.
Si usted vive en las áreas cercanas, aquí en la comunidad de Clarksville, Tennessee, los invitamos a que usted participe en alguno de nuestros servicios. Estamos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 11. Estamos ubicados en el 10 Main Street, en el downtown de esta ciudad, ¿verdad? Y hoy ayúdenos a orar para que esta palabra de vida se pueda extender sobre toda la tierra, en muchos lugares. No les pedimos ofrendas monetarias, sino su ferviente oración, porque para nosotros es más importante rescatar esas almas. En el nombre de Jesús. Pastor, ¿cómo podríamos leer, verdad? Esa primera de Pedro 3, del 1 al 6. Bueno, esta de Pedro del 1 al 6 dice: asimismo vosotras mujeres sed sujetas a sus propios maridos. Se fija, el apóstol Pablo habla y el apóstol Pedro habla, los dos mayores que son apóstoles que Dios encomendó, Pedro hacia los judíos y Pablo hacia los gentiles. Dice: asimismo mujeres sed sujetas a sus propios maridos, para que si alguno no obedece la palabra, sean también ganados sin palabras por la conducta de las mujeres, considerando su vuestra casta conducta, que es en el temor, y el adorno de las cuales no sea exterior, con escrepecimiento del cabello o atavio de oro, ni en compostura de ropas. Vamos a ver esos 3 primeros versículos, ¿verdad? Ok, pastor, vamos a analizar el primer versículo. ¿Qué nos dice el primer versículo, pastor? Por el versículo número 3:1 es muy importante, porque dice que las mujeres sean sujetas y a la vez ganen a los maridos si estos no son convertidos. Pero ¿cómo es la forma de ganar a un marido? Con su conducta, con el testimonio de ellas, no con la palabra de Dios. En ningún lado dice que van a ganar el marido con la palabra de Dios. Y ese es un error que yo he visto durante mis años en el cristianismo, que muchas mujeres tienden a hacer, que cuando ellas llegan a la iglesia, porque muchas veces llega primero la mujer que el hombre en las iglesias, ¿verdad? Entonces esta mujer llega a la casa y le empieza a hablar de Dios, y le empieza a decir, a recitar la palabra de Dios, y la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que tú llegues y lo balaces con la palabra de Dios, que le digas que la palabra de Dios dice, que la palabra de Dios dice. No. Dice que sean ganados sin palabra. Se refiere a la palabra de Dios, sin palabra, con tu conducta, con tu moralidad, con tu forma de ser. Entonces el esposo va a decir: caray, me cambiaron a mi esposa, yo quiero ir donde ella se está congregando. Exactamente, es algo como como por el testimonio que ella emane en ese Yo he momento. visto muchos, y la palabra de Dios no se equivoca, hermano, porque yo he visto muchas personas que hacen lo opositivo, que llegan a su casa y empiezan a decirles de Dios, que eres un incircunciso, gusano, que no sé qué tantas cosas le dicen, lo balacen con la palabra de Dios. No te voy a cocinar, No. hazte tu pollo. Y jamás de los jamases, ninguno de estos hombres se ha convertido. ¿Por qué? Porque no escuchan la palabra de Dios, no escuchan el mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios es que tú los ganes sin palabra, obedeciendo, sujetándote como mujer. Wow. Ok, pastor. Eso es válido, correcto, pero vamos al segundo versículo. ¿Qué nos dice el segundo versículo, pastor? Bueno, dice que sea considerada esa conducta casta, ¿verdad? Que es en el temor. Es algo muy importante. Una mujer puede ganar a su marido para que éste vaya a la iglesia con su conducta, sin palabra, siempre y cuando esta conducta esté dentro del conocimiento de Dios. Ok, ¿qué significa conducta casta, pastor? Conducta casta quiere decir que tiene una santidad, que el esposo pueda percibir la santidad de ella, que está ella pegada a Dios, que ella es un instrumento de Dios. Y también nos dice que es el temor, ¿va? Temor, sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces tiene que hacer una conducta conforme al conocimiento correcto de la palabra de Dios y conforme al orden divino de Dios. No va a llegar la mujer y le va a decir: pues ya soy pastora, ya soy profeta, te tienes que ir a la iglesia, porque no está fuera del orden de Dios. ¿Me explico? Exacto. Y ojo pelado, porque muchas iglesias ignoran esto, pastor, lo que usted está diciendo. Y es muy importante todas estas cosas. Sabemos que no todos los hombres son iguales, pero
pero es importante que la mujer obedezca lo que dice la palabra. Bueno, si la mujer obedece a Dios, Dios se encarga del resto. Exacto. Pero si la mujer desobedece y hace lo que ella quiere o hace lo que ella piensa, pues no va a tener ningún socorro del Señor. O sea, no está circuncidada espiritualmente. Exactamente. Ok, pastor, eso está muy bueno. Pastor, vamos a analizar el tercer versículo. ¿Podemos? Claro, ¿verdad? Que dice, habla del atuendo, de las ropas. Muchas veces es mal explicado este versículo, porque no solamente habla físicamente, sino también internamente, en santidad interior. La santidad se lleva por el interior. Tú no puedes tener santidad exterior si no tienes santidad interior. Si tú tuvieras santidad interior, no anduvieras con tu faldita, minifalda o con tu escote. ¿Por qué? Porque temes a Dios y tienes un respeto y quieres agradar a tu marido, ¿va? Tú tienes que vestirte de una manera honrosa y decorosa. No tiene uno que andar exhibiendo o llamando la atención, porque hoy en día se ha visto en la cultura que muchas mujeres se les ha enseñado que la que no enseña no vende. Entonces eso está mal, porque un hombre si ama a la mujer, el hombre la debe amar como es, no por lo que ve. Exactamente. Entonces eso es lo que quiere Dios. Pero también está el otro caso, pastor. Hay mujeres que se ponen cuellos hasta acá, falditas acá, pero lo que botan por esa boca, pastor, es candela. Claro, hay personas que no por el atuendo son lo que son, ¿verdad? Porque dime lo que tú predicas y enseñas y te diré quién eres. No importa si tienes una falda hasta los suelos y tienes un cuello de tortuga y te cubre la cabeza y tienes una doctrina de demonios. Exacto. Y es pastora. Mucho menos. Entonces, dime lo que tú predicas y enseñas y te diré quién eres. Por Bueno, eso se conoce al cristiano. Sí, No solamente por sus acciones. Sobre todo, nosotros hemos visto gente que bajan videos y se ponen que si la pastora tal o la profeta tal o la apóstol tal y es una mujer. O sea, hemos llegado hasta ese índole, pastor. Ahora, pastor, podríamos analizar entonces los otros versículos, los restantes. Claro, los vamos a ir leyendo primero. Dice, sino el hombre encubierto del corazón en el adorno incorruptible de un espíritu manso y quieto, lo cual es grande estima delante del Señor. Ok, pastor, estamos hablando del versículo 4, ¿correcto? De Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Ok, ¿qué nos dice esto del espíritu manso y quieto, pastor? Bueno, dice que un espíritu manso y quieto es de gran estima a Dios. Por eso dice que Dios da gracia a los humildes. Y por eso el versículo anterior está hablando de un atuendo, de peinados. En algunas Biblias dice ostentosos, le han cambiado, pero realmente es encrepecimiento, es que el pelo lo tengan así, parado como el pájaro loco. Entonces dice... Como la esposa de Simpson. Más o menos, como la esposa de la caricatura de Simpson. O sea, que una mujer se puede decorar así para una fiesta o algo, o para ir a la iglesia, siempre y cuando sea algo que no trate de llamar la atención con su físico o su cuerpo, sino que sea para agradar a Dios. Está bien, siempre y cuando haya cierto respeto y moralidad, como estamos diciendo. Pero el versículo 4 nos dice que está hablando más bien de esas cosas decoradas, de esos adornos dentro de nuestra mente, dentro de nuestra alma, dentro de nuestro corazón. O sea, manso quiere decir que seamos mansos y humildes de corazón, y quieto quiere decir que nosotros esperemos lo que Dios nos quiere tratar de decir, ¿verdad? Por eso en el Antiguo Testamento dice que estemos quietos, ¿verdad? Dice, be still, dice en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que estemos quietos, que Él va a obrar. Y muchas veces nosotros no queremos estar quietos, queremos ir muy acelerados y no esperar el tiempo de Dios. Yo también veo acá, pastor, y cuando uno predica y dice que las mujeres no pueden hacer esto porque no es agradable a Dios, y hacen lo contrario, no tienen ese espíritu manso, no tienen ese espíritu quieto, sino dicen, no, yo soy pastora y yo voy a predicar, y uno le está dando lo que es la palabra. Bueno, no tienen temor a Dios. Pero no tienen el espíritu ni manso ni lo tienen quieto tampoco. No, porque hay rebeldía. Exacto.
¿Y la rebeldía es un pecado, pastor? Claro que sí, la rebeldía es un pecado muy grave para Dios. Por eso castigó muchísimas veces a Israel en el Antiguo Testamento. Y mató a mucha gente también por Claro, eso. y eliminó a muchos. Sí. Ejemplo, Coré. ¿Verdad? La casa de Coreo y muchas citas en la Biblia habla de la rebeldía, de la rebelión, de los hijos rebeldes, de los hijos que no quieren someterse. Y mató ahí esposas, hijos, hijas. Hasta el Al nido de la perro. perra se llevó. Hasta el perro se le llevó. Eso es bíblico, no lo estamos inventando nosotros, ustedes lo pueden Así dicen buscar. los colombianos, el nido de la perra. Imagínese, pastor. Vamos a analizar ahora, pastor, el versículo número 5. Ojo, nosotros estamos hablando de esto porque es muy Bueno, importante para las mujeres esta palabra. Para el hombre también, porque es para importante. que se sepa conducir en una iglesia sana. Primera de Pedro 3, 5 dice, porque así también se atavían en el tiempo antiguo. Aquellas santas mujeres esperaban en Dios estando sujetas a sus propios maridos. Ok, pastor. ¿A qué se refiere el atavío al tiempo antiguo? Bueno, está describiendo que hasta las mujeres en la antigüedad, no teniendo el Espíritu Santo, están esperando en la promesa de Dios. Ellas se vestían correctamente y estaban sujetas a sus maridos como el orden divino de Dios. Si usted sabe, conoce una familia judía, sí, los judíos tienen eso bien claro, el orden divino de Dios. Yo no veo ningún judío que la esposa quiere predicar en la sinagoga, porque el atavío, según el tiempo antiguo de aquellas santas mujeres, entonces, el apóstol Pedro está poniendo en comparación que lo que pasaba en la antigüedad con sus Esposo. con los parientes de ellos, con la descendencia, con el linaje que ellos tuvieron, con la historia de todo Israel, que estas mujeres santas siempre tuvieron temor a Dios y hicieron lo correcto sin tener el Espíritu Santo. Y más ahora teniendo el Espíritu Santo lo deberían hacer naturalmente porque son una nueva criatura en Cristo Jesús. Exactamente. Y es importante esto, pastor, porque dentro de la cultura judía, ellos tienen una cosa que a veces el hombre va caminando adelante y la mujer va atrás con los niños. O sea, eso es como, yo soy el orden y tú vas atrás. Claro, hasta al caminar ellos representan su orden y es una buena forma de hacerlo, pero vemos que muchas personas hoy en día quieren judaizar o quieren judaizar a la iglesia, pero no conocen o desconocen el divino orden de Dios. Exactamente. Y bueno, ya de judaizar, ya tenemos varios programas, el que quiera buscar, eso no es bíblico. Ya eso lo hemos dicho anteriormente. Pastor, vamos a analizar el versículo número 6, ¿podemos? Entonces ya el apóstol Pedro, ¿verdad? Dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros sois hechas hijas, haciendo bien y no siendo espantadas en ningún pavor. Que deberíamos ver ese ejemplo, ¿verdad? Como Sara llamaba a su propio marido Señor, o sea, no le llamaba Señor porque le temiera, porque Sara no era feminista, no, por respeto, porque sabía que él era un hombre de Dios. Entonces, ese ejemplo el apóstol Pedro nos da para que vean las mujeres dentro de la iglesia la sumisión y esa autoridad. Porque vemos que en este capítulo la Reina Valera 60 no lo llama sumisión a la autoridad, lo llama de otra manera. Pero esa es la verdadera sumisión a la autoridad, tener el verdadero orden de Dios. Porque si tú haces el verdadero orden de Dios, Dios te va a socorrer, Dios te va a ayudar, pero Dios nunca va a ayudar a alguna familia, a alguna iglesia que usurpe el orden de Dios, porque Dios abomina eso, porque es un Dios de orden, no de un Dios de desorden. Exactamente. Y bueno, pastor, es muy importante esto que usted mencionó, las feministas y eso, porque hay algo que Satanás ha trabajado desde hace mucho tiempo y es eliminar a la mujer o degradar a la mujer. Satanás desde Génesis 3:15, que Jesús, que Dios dijo que iba a poner en contra, ¿verdad? Ya que Satanás había engañado a la mujer le iba a dar en el calcañar, ¿verdad? Con una simiente.
Esa simiente, él no sabía eso, es Jesús. Pero desde ese momento hay una palabra que significa odio perpetuo que iba a tener Satanás sobre la mujer. Claro, pues, siempre Satanás va a tener un odio sobre la mujer porque la mujer es la que produce los hijos Exacto, y no produciendo varones de Dios, pues hay menos hombres de Dios. exacto. Pero él sabía que esa era su archienemiga y por eso ha volcado muchos planes para destruirla o para que salte el orden de Dios. Y lo está consiguiendo porque a través de estas cosas que estamos viendo, Cuando una mujer salta el orden de Dios es engañada. exactamente, Y pasa lo por eso mismo. la mayoría, bueno, todas las pastoras que yo conozco predican una doctrina que no es una doctrina no sana. Entonces, la Biblia no se equivoca porque ¿por qué? Porque son engañadas, ¿por qué? Porque rompieron el orden. Así pasó en el Edén, en el jardín del Edén, qué buen ejemplo nos da. ¿Por qué por qué Eva fue engañada en el Edén? Porque soltó. Porque rompió el orden de Dios. Porque la serpiente vino y le dijo, y le habló muy bonito a Eva, que mira, que la fruta, que es con el otro. Ella no dijo, pues, le tienes que decir a mi marido, porque hay un orden. O tal vez la serpiente ya había hablado con Adán y Adán dijo no, o sea, lo rechazó porque sabe el Bueno, orden. Y después la agarró, Biblia no dice no eso. La Biblia dice dice eso. que atacó a ella. Exacto. ¿Por qué? Porque la mujer es mucho más fácil de engañar. Por Engañar. eso Dios no quiere que una mujer predique, porque es muy fácil de engañar. A una mujer se le puede enseñar una falsa doctrina y la va a predicar toda su vida. Exacto. Y lo que estábamos hablando, pastor, es estas cosas del feminismo, de la cuestión de que tú puedes ser madre soltera, tú eres independiente, todo eso son planes de Satanás para romper el orden de Dios. Para romper el seno familiar, que es la familia. Exactamente. Satanás quiere atacar a la familia, Satanás quiere destruir a la Si no hay familia. familias, no hay iglesias. Exactamente. Y lo estamos viendo, ahorita está siendo atacada la iglesia, ¿verdad? Con todas estas cosas, estas reformas que están habiendo, que estamos viendo, ¿verdad? Y lamentablemente todo esto del feminismo, mujer soltera, para mí es mejor vivir independiente, todas estas cosas son planes de Satanás, pero la mujer no se da cuenta de estas cosas. Y es muy importante que a través de este programa, ¿verdad? Usted puede abrir los ojos, ¿verdad? Le dejamos la información allí, usted busque, vea lo que está pasando. Para las personas que nos están viendo por primera o segunda vez, estas son nuestras plataformas. Abajo tienen los hashtags para que nos puedan ubicar más fácilmente, ¿verdad? Denle like para que estos algoritmos puedan ir a otras personas. Suscríbanse y denle a la campanita. ¡Ay, qué fácil! Pastor, ¿cómo podemos estar en el divino orden, ¿verdad? De Dios y ser redimidos? ¿Qué le podemos decir a esas personas que nos están viendo, que están diciendo, ups? Claro que sí, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo muy simple en las Sagradas Escrituras antes de predicar nuestro glorioso Evangelio en Romanos capítulo 16, versículo 1. En Romanos 16, capítulo 1 dice así, y yo encomiendo a Febe, nuestra hermana, la cual es sierva de la iglesia que está en Cencretas. Sierva de la iglesia. En 1960 la Reina Valera puso diaconisa, cuando no existen las diaconisas. Y por ese error de traducción hay cientos o quizás miles de diaconisas, por un error que nadie se pone a estudiar la Biblia en griego. Nadie. ¿Por qué el pastor no se pone a decir, realmente dice diaconisa o dice otra cosa en griego? Dice sierva, no dice diaconisa. Entonces, por un pequeño error así, la gente ya hay. Yo fui a una iglesia con mi esposa que tenía 20 diáconos y 20 diaconisas, entonces dije, entonces, ¿quiénes son las ovejas? Se fija, o sea, eso es ridículo. Dice que la posición del diácono es un varón y Pablo da
instrucciones con lujo de detalle para el pastor y maestro y para el diácono, cómo debe de ser. Y no son calificaciones, son cualidades de estas personas que Dios ha llamado. Entonces, si una persona cumple esas cualidades, Dios lo llamó. Si no las cumple, Dios no lo ha llamado, ni al pastor, ni tampoco o anciano, o tampoco al diácono. Entonces vemos que por un pequeño errorcito, como la hermana Febe diaconisa, hay miles y miles porque nadie estudia la Biblia. Cuando dice sierva, ¿verdad? ¿Y cómo tú puedes entrar a ese divino orden de Dios? Creyendo lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario con todo tu corazón. Cuando tú crees que Jesús lo que hizo en la cruz del Calvario, que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Las Escrituras nos dice en Romanos 3:25 que Él se puso en nuestro lugar como propiciación y tenemos que tener fe en su preciosa sangre, en la vida que Él derramó. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que si tú crees en este momento de todo corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, que lo que Jesús hizo en la cruz, habrá un poder sobrenatural que el Espíritu Santo te sellará y te va a guiar a toda verdad y te pondrá en tu corazón no solamente las ordenanzas, sino los misterios de la iglesia y el divino orden de Dios en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y recuerda, pasa la voz. Que Dios los bendiga.